Buenas noches, hermanos. El Señor les bendice. Me da gusto saludarles nuevamente y sean todos bienvenidos a esta transmisión. El día de hoy me toca compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios y bueno, les recuerdo, mi nombre es Ricardo y bueno, en esta ocasión vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Pero antes de iniciar quiero pedirles por favor que me acompañen en oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, por favor. Padre, esta noche te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor. Te lo pedimos, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Agradecemos, Señor, que tengamos este tiempo, Señor, delante de ti para estudiar tu palabra, para meditar tu palabra, para que tú hables a nuestra vida por medio de ella y para que tú, Espíritu Santo, revele a tu Hijo Jesucristo en nosotros, Señor, por medio de ella, Señor. Sabemos que es el instrumento principal que tú utilizas, Señor, para revelarte a ti mismo a través de la persona de tu Hijo Jesús, Señor. Y hoy, Señor, te decimos que te queremos conocer. Queremos que tú abras o sigas abriendo los ojos de nuestro entendimiento para conocer tu persona, para conocer tu gloria, para conocer tu majestad, para conocer quién tú eres de verdad, Señor. Y al contemplar tu luz, tu justicia, tu belleza, tu majestad, seamos transformados, Señor, por esa gloria que podemos conocer a través de tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta bendición, Señor, de conocerte y de tenerte no solo con nosotros, sino en nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Quiero, por favor, que me acompañen al libro de Juan. Vamos a iniciar nuestra lectura con el capítulo 9 del libro de Juan. Es un capítulo, pues, un poquito extenso. Me voy a tomar unos minutos para leerlo, porque vamos a ver, creo que varias verdades importantes, valiosas para nuestra vida a través de esta porción, de este capítulo. Y por lo mismo, como quiero abordar, si el tiempo me lo permite, todo el pasaje y ir explicando a través del texto varias cosas, quiero por eso leerlo completo. Entonces les pido que me acompañen en la lectura, por favor. Y el pasaje, capítulo 9, versículo 1, por favor. La palabra dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo.
cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que él había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya se los he dicho y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Esta última frase del Señor Jesús es una frase muy contundente, muy poderosa, muy profunda, y vamos al final a llegar a esta porción, pero lo que el Señor aquí enseña, aunque es corto, es muy poderoso y es importante lo que el Señor está hablando aquí acerca de cómo Él obra y cómo Él se mueve de acuerdo a su carácter. Entonces quiero que regresemos al versículo 1. Menciona la palabra de Dios acá que venía caminando Jesús y mientras iba pasando dice que vio un hombre ciego y que era un hombre ciego de nacimiento. Y yo me imagino que el Señor Jesús se paró para ver, observar a esa persona, al ciego. Y entonces sus discípulos que iban con él, yo entiendo que también se pararon y entonces le preguntan:
y le preguntan, Rabí, señor, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y entiendo entonces que ellos ya lo habían visto y lo conocían de tiempo atrás, porque le preguntan que qué hizo él para haber nacido ciego. O sea, ya sabían que no era que se volvió ciego, sino que así nació. Entonces, al verlo y ver que el Señor pasa también por allí, lo cuestionan y le preguntan qué pecado cometió, qué cosa hizo, que porque Dios lo castigó, haciendo que naciera ciego, que no pudiera ver. Sin embargo, el Señor Jesús no se pone a discutir o argumentar acerca de qué pecado provocó eso, qué situación en la vida pasada de sus padres o de él, aunque pues él no tenía culpa porque pues él no había nacido, pero no se pone a discutir acerca de eso, sino que él de manera contundente responde y dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor Jesús hace hincapié en que esta adversidad, en esta situación, esta necesidad, este problema, incluso este dolor, ¿no? De no tener la posibilidad ni la capacidad de ver, no es por alguna situación o pecado de la vida pasada, pues en este caso de sus padres, sino que Dios permitió eso, no que Dios lo trajo, no que Dios se lo puso, sino que Dios permitió que esa situación adversa, dolorosa, desagradable sucediera en la vida de esta persona, de este varón, para que las obras de Dios, para que la obra de Dios, para que el poder de Dios se manifestara en él, en su vida, en su persona. Es decir, que el Señor revela con esto que Dios había escogido a ese hombre para que ese hombre conociera quién era su Hijo Jesucristo. Y esto es importante porque recuerden que aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el... a ver, permítame. Aquí en el versículo 37, 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Es decir, que si nosotros conocemos al Señor, si el Señor se revela en nuestra vida, no fue porque nosotros tuvimos un mérito para que Él se diera a conocer con nosotros, se revelara a nosotros, no, sino porque Él nos escogió, por gracia nos eligió y decidió revelarse a nuestra vida, y por eso se acercó a nuestra vida de la manera en que vamos a ver con este hombre que físicamente era ciego. Se acerca a él y se revela a él, se muestra a él. Y esto, como lo mencionaba, nos muestra que el Señor, el Padre, ya lo había escogido como suyo, y que la voluntad de Dios para esta persona, a pesar de su circunstancia, era que él, más allá de recibir la vista, de ser sanado, que él, por medio de esa experiencia, pudiera conocer quién era el Hijo de Dios, quién era de verdad el Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra aquí que el Señor Jesús dice otra frase muy poderosa de parte del Señor. Aquí dice, en el versículo 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es decir, el Señor Jesús está hablando que es un momento que el Padre ha propiciado para que Él lleve a cabo la voluntad del Padre. El Señor el corazón del Señor era hacer la voluntad de su Padre, y el hecho de que Dios le presentara esta situación era una muestra de que era el momento propicio para que el Señor Jesús se revelara a la vida de esta persona, que ese era el momento que Dios había preparado. Y dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, el Señor Jesús dice, luz soy del mundo. Él es la luz del mundo. Él es el que nos permite ver de verdad.
Y dice, dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva. Aquí me llama la atención porque dice que escupió, o sea, pues ahora sí que escupió su saliva sobre la tierra. Yo creo que la revuelve y de esa mezcla de su saliva con la tierra, pues él produce lodo, ¿no? Y dice que de ese mismo lodo que hizo escupiendo sobre la tierra, dice que le untó con el lodo los ojos. Los ojos del ciego los untó con ese lodo. Y dice que después le dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, un estanque que estaba en la ciudad de Jerusalén. Según tengo entendido, ese estanque estaba como a la salida de la ciudad, pero estaba en la ciudad de Jerusalén. Aquí la palabra de Dios nos dice que esa palabra Siloé significa enviado. Entonces, el Señor Jesús hace el lodo. Una vez que tiene el lodo, le unta con el lodo los ojos al ciego, y una vez que tiene el lodo en los ojos del ciego, lo manda a que se lave a ese estanque. Dice entonces la palabra que fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice que los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, pues porque había, yo creo, mucha gente que conocía al ciego porque pues era ya a estas alturas una persona adulta y pues toda su vida había sido ciego y pues mendigaba, ¿no? Ahí lo dice el texto, dice, los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, había bastante gente que lo conocía porque lo habían visto por años. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Pero el mismo ciego decía, o el hombre que había sido ciego decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La gente está impresionada y está preguntando cómo fue posible que le fueran abiertos los ojos, y él responde y les dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui, es decir, obedeció, y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Y quiero aquí hacer una pausa. Uno puede preguntar, entonces, ¿qué fue lo que hizo posible el milagro? El agua del estanque, las aguas tenían algo mágico, una propiedad sanadora. Yo estoy convencido que no. Yo creo firmemente que lo que hizo posible que este hombre sanara fue el mismo Señor Jesús. O sea, la intervención del Señor en su vida al frenarse para agacharse y hacer el lodo, preparar el lodo con su propia saliva, preparar el lodo, untarle el lodo y después darle la orden de que se fuera a limpiar, que se fuera a lavar para limpiarse la cara. Tanto la intervención del Señor para participar, para intervenir en la vida de este hombre, y después el que le da la instrucción, da una instrucción, él suelta una palabra sobre la vida de este hombre que era ciego, y esta persona con humildad recibe la instrucción, recibe la orden, la acepta, obedece lo que el Señor le dice, y va él por fe a obedecer la instrucción que recibió, y la consecuencia de haber creído en la palabra, en la instrucción, en la orden del Señor, y de haber obedecido lo que el Señor le dijo, su fe y su obediencia trajeron como consecuencia que el milagro se consumara, que Dios le diera la vista a este hombre. Y yo creo que de la misma forma en que el Señor Jesús interviene en la vida de este hombre para devolverle su vista física, es la manera en que también el Señor interviene en la vida de todos aquellos que Él ha escogido y que vienen a Él, y que Él nos da la vista. Nosotros, la Escritura dice que estábamos
ciegos y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra en el libro de Efesios en el capítulo 2. Pero Él, por su gracia y por su misericordia y por con el gran amor con que nos amó, vino a rescatarnos. Y el Señor es la única persona que nos puede devolver la vista espiritual, que nos puede dar vida nueva, que nos puede resucitar, que nos puede restaurar. Pero Él también es, al ser Él mismo la luz del mundo, el que nos permite ver de verdad, ver como Dios ve y tener una vista que no solamente puede ver lo natural, sino que puede ver al Señor y que puede conocer y entender al Señor. El único que puede hacer eso en la vida de una persona es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí la palabra nos dice que Él escupió en tierra e hizo lodo, y que lo unta y lo manda a que se vaya a lavar. Y me llama la atención porque pues sabemos, ¿no?, en la cuestión física, que la saliva pues es producida en la boca, ¿no? Entonces, esto también a mí me habla acerca de que lo que sale de la boca de Dios, lo que viene de su boca, es en este caso podemos entenderlo como su palabra. En el aspecto material físico, pues la Biblia nos habla específicamente de saliva, pero en el espíritu, lo que produce la boca de Dios es su palabra. Y su palabra Dios el Señor Jesús la suelta sobre la tierra. Para mí, en este caso, la tierra me habla acerca de las circunstancias en las que este hombre se mueve, de la situación natural en la que él está inmiscuido, en la que él está atravesando, en la que él vive. Y su palabra provoca que su situación sea modificada, sea alterada, porque el Señor está interviniendo, en este caso de manera física, en su vida. Pero de la misma forma, cuando el Señor se acerca a nuestra vida, no es que nosotros vayamos necesariamente a ver lo que se acerca, que se viene a nuestra vida, que se acerca a nosotros, que Él, pues físicamente no vamos a verlo, ¿no? Pero cuando Él se acerca a nuestra vida, la evidencia más grande es que Él va a empezarnos a hablar su palabra, ya sea por medio de personas, familiares, amigos, conocidos o inclusive desconocidos, pero Dios va a acercarse a nosotros principal y fundamentalmente a través de su palabra. Entonces, cuando el Señor trae su palabra a nuestra vida, inclusive también de los que asistimos a una congregación, que somos parte de una congregación, el Señor se acerca a nuestra vida. ¿De qué manera? Pues hablándonos su palabra por medio de una enseñanza, de una instrucción, de la explicación de la verdad de su palabra a través de los temas que se dan, pues principalmente, ¿no?, por medio del instrumento que en este caso, pues en primera instancia es el pastor, ¿no? Y también de cada uno de sus hijos, que son siervos y que también predican su palabra, ¿no? Que hay varios hermanos que gracias a Dios tienen la oportunidad allá en la congre de poder compartir la palabra de Dios, ¿no? Y es a través de esa palabra que el Señor se acerca a nuestra vida, que el Señor busca intervenir en nuestra vida, y normalmente esa palabra va a darnos, o Dios va a darnos a través de esa palabra instrucciones.
Dios va a enseñarnos, Dios va a guiarnos, Dios va a exhortarnos, Dios va a corregirnos y Dios nos va a dar órdenes también. Pero todas esas instrucción, ese consejo, esa enseñanza, esa sabiduría, esa corrección, esa exhortación, esa instrucción y esos mandamientos, Dios nos los va a dar a través de la enseñanza de su palabra. Y el objetivo de ello, de que Dios nos enseñe, Dios nos hable, Dios nos explique y Dios nos mande, es para nuestro propio beneficio, es para nuestro bien, porque la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, lo dice el capítulo 12 de Romanos. Pero esa voluntad de Dios está incluida y está presente en su palabra. Si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios y caminar en esa voluntad de Dios, necesaria y obligatoriamente necesitamos conocer su palabra, recibir su palabra, y cuando digo recibir no me refiero solamente a escuchar, sino a aceptarla de corazón, tomarla para nosotros cuando la escuchamos, cuando la recibimos, cuando somos instruidos en ella o somos exhortados por ella, la recibimos, y que esa palabra, la consecuencia de recibirla sea obedecer el consejo, obedecer la enseñanza, obedecer la instrucción, obedecer la orden o las órdenes que el Señor nos esté dando a través de ella, para que nosotros podamos no solamente conocer la voluntad de Dios, sino caminar en esa voluntad, porque eso es lo que el Señor desea para nuestra vida. Y estando en esa voluntad, caminando en esa voluntad, permaneciendo en esa voluntad, como hace algunas ocasiones que me tocó compartir la palabra, me recuerdo haber hablado de la importancia de permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. Cuando vimos creo que fue la ocasión pasada que me tocó predicar el día miércoles, un miércoles, que hablé acerca de Juan capítulo 15, donde hablamos acerca de la importancia de permanecer. Entonces, cuando permanecemos en su palabra, podemos recibir la bendición o el beneficio de la buena voluntad de Dios para nuestra vida, la cual es, como ya dijimos, es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad está revelada en su palabra. Entonces, cuando Dios se acerca a nosotros, se acerca a través de su palabra, de la instrucción, de la enseñanza, del consejo y de los mandamientos expresados y enseñados a través de su palabra. Dice que le fue untado los ojos con el lodo que el Señor hizo, y después se le dio una orden que fuera y se lavara. Y creo que la voluntad de Dios, que estaba ya siendo expresada, revelada, manifestada cuando el Señor, yo creo que el Señor al ponerle el lodo, le estaba creando, le estaba diseñando, le estaba formando ojos nuevos con el barro, con el lodo, le estaba creando ojos nuevos, pero ese milagro se iba a manifestar una vez que él recibiera esa voluntad que Dios le estaba mostrando, que Dios le estaba revelando, que Dios le estaba expresando a través de la persona del Señor Jesús, y recibiera esa voluntad, esa verdad para su vida, que era buena de parte de Dios, y que él obedeciera, y la palabra del Señor, la instrucción del Señor Jesucristo, y fuera a lavarse. Y una vez que él va por fe, porque creyó en la palabra y creyó en el mandamiento que el Señor le dio, y después, como consecuencia de haber creído, va y obedece la orden que el Señor le da de irse a lavar, eso es lo que desata el poder de Dios. El haber creído en esa palabra y haber obedecido la instrucción del Señor es lo que permite que el poder de Dios, que Dios había, ¿cómo podemos llamarle? Que Dios había
ya activado para bien de él, se hiciera manifiesto y él pudiera recibir la vista física. Y de esa misma forma nosotros, cuando el Señor nos habla y nos da instrucción para nuestra vida, lo que Él desea es perdonarnos, limpiarnos, restaurarnos, ordenarnos, corregirnos, para que en ese proceso de restauración, de ponernos en orden, podamos caminar en su voluntad y al ir caminando en su voluntad, permanecer en su voluntad, podamos recibir la bendición y los milagros y las bondades que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, cuando Él regresa, dice que regresa de haberse lavado los ojos del estanque, dice que regresa viendo, es decir, Él recobra la vista, Él recibe, más bien dicho, Él recibe la vista de parte del Señor, como consecuencia de haber creído al Señor y haber obedecido su instrucción. Y de la misma forma, ahora cuando Él regresa, Él ahora ya puede ver lo que antes no veía. Ahora puede puede ver al Señor, ya no solamente lo escucha de Él o lo escucha Él, sino ahora puede verlo. Y el objetivo de que el Señor nos enseñe su palabra, de que el Señor nos instruye en su palabra, es que nosotros pasemos de tinieblas a luz y que recibamos vista espiritual, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos devuelve la vista? Es la luz del Señor, es la persona del Señor que se nos revela a nuestra vida a través de su palabra. ¿Y qué es lo que produce el Señor cuando nos enseña su palabra y cuando nosotros recibimos su palabra? Lo que produce es entendimiento espiritual. Lo que produce es que nosotros podamos ahora ver, porque son nuestros ojos espirituales, son abiertos por la luz de su persona que está presente en su palabra, en la palabra que Dios nos ha dejado y que nos enseña. Es a través de ella que nosotros podemos conocerle a Él y el conocer a nuestro Dios, conocer su persona, conocer su carácter, y esa luz que procede de quién es Él, de la verdad de quién es Él, de su carácter, de su corazón, de su voluntad, esa luz que produce la verdad de su palabra es lo que nos devuelve a nosotros la vista y nos permite pasar, como decía, de tinieblas a luz, y que ahora ya no estemos ciegos, sino que podamos ver porque hemos conocido al Señor, y la verdad de quién es Él ha traído luz a nuestro corazón, y esa luz significa o implica entendimiento de las cosas espirituales, de la verdad de la palabra de Dios, de quién es el Señor y del carácter del Señor. Sí, rápidamente quiero que me acompañen al libro de Efesios capítulo 1, rápidamente, por favor. Efesios capítulo 1, por favor, rápidamente. Dice, capítulo 1, versículos 15 en adelante. Voy a leer rápidamente. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando o dándole luz a los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lo voy a dejar hasta acá, pero aquí Pablo ora pidiendo al Padre del Señor Jesús, que es nuestro Padre, que nos dé, que el Padre nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo a Él. ¿A quién? Para conocer a su Hijo Jesucristo, para que podamos conocer de verdad a su Hijo Jesucristo. Y entonces Pablo pedía que Dios nos diera un espíritu que recibiera sabiduría y recibiera revelación para conocer al Señor Jesús. Y a través de qué instrumento el Padre nos va a otorgar sabiduría y revelación para conocer a su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el instrumento? Es la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que Dios nos va a dar un espíritu que tenga sabiduría y revelación. Esa sabiduría, esa revelación, Dios nos la deposita en nuestro espíritu por medio de su propia palabra, que el Espíritu Santo nos alumbra cuando nos enseña, ¿sí? Es el Espíritu Santo el que produce que en nosotros haya sabiduría y revelación para poder conocer al Hijo de Dios. ¿Quién nos revela al Hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza el Espíritu Santo para revelarnos al Hijo de Dios? Es su palabra, es la palabra de Dios la que el Espíritu Santo va a utilizar para que nosotros conozcamos de verdad, quién es el Señor Jesucristo. Que conozcamos que Él es el Hijo de Dios. Dice, y que lo que va a producir el Espíritu Santo en nuestro espíritu es que nos va a alumbrar nuestros ojos espirituales. ¿Cuáles son esos ojos espirituales? Los ojos de nuestro entendimiento. Nos va a alumbrar nuestro entendimiento. Es decir, que el entendimiento entonces no es una cuestión únicamente mental o intelectual. El entendimiento es una cosa espiritual, ¿sí? Y nosotros recibimos luz en nuestro entendimiento también a través de la enseñanza y de la verdad de la palabra de Dios. No podemos recibir entendimiento espiritual si nosotros no somos expuestos, no somos enseñados, no somos instruidos por la palabra de Dios, y que recibamos esa palabra que Dios nos enseña, ¿sí? Espero estar siendo claro con esto. Entonces quiero que regresemos, por favor, al libro de Juan donde estábamos, para avanzar. Entonces, de la misma forma en que el Señor se acercó al ciego y prepara lodo, lo unta en sus ojos y lo envía, de la misma forma el Señor se acerca para darnos su palabra y para que su palabra intervenga en medio de nuestras circunstancias, de nuestra necesidad, de nuestros problemas, de nuestro, puede ser, dolor o de las situaciones en las que estemos. Dios suelta su palabra para que esas circunstancias, si nosotros recibimos esa palabra, si nosotros permitimos que Dios empiece a intervenir y a orar en nuestra vida por medio de la palabra que Él nos está dando, que Él está depositando sobre nosotros, esas circunstancias empiecen a cambiar, y cuando el Señor nos dé instrucciones en nuestra vida, nosotros obedezcamos, y al obedecer vamos a empezar a conocer quién es Dios. Vamos a empezar, porque lo que Dios desea no solamente es darnos un beneficio, sino que por medio de lo que Dios hace, de lo que Dios nos habla, de lo que Dios obra en nuestra vida, nosotros empezamos a conocer y a entender quién es Él. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y esto es lo que el Señor estaba buscando en la vida de este hombre que no podía ver, y que después se convirtió en un ex ciego, ¿no? Ya ahora sí podía ver. De la misma forma, Él se acerca a nuestra vida para ahora devolvernos la vista, ¿sí? Para darnos vida nueva, vida eterna, y que ahora
en esa vida podamos ver, tengamos ahora los ojos de nuestro entendimiento alumbrados, o sea, que tengamos luz. Y un ojo que puede ver es un ojo que tiene la capacidad de recibir luz, captar luz, y eso es lo que produce la vista. Nuestros ojos tienen la capacidad de recibir esa luz y por eso es que podemos ver. Entonces, cuando el Señor nos habla a nuestra vida y nosotros recibimos la luz de esa palabra, entonces nuestros ojos son alumbrados y recibimos vida nueva y ahora recibimos entendimiento para entender y conocer al Señor, ¿sí? Después le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Es decir, él ahora sabía claramente quién había hecho eso en su vida. De la misma forma que el Señor quiere que en nuestra vida, cuando Él nos perdona, Él nos limpia, Él nos restaura, Él nos sana, Él nos transforma, Él nos perfecciona, nosotros tengamos claramente entendido que quien hace esa obra en nuestra vida es el Señor por medio de su Espíritu a través de su palabra, que tengamos esa claridad y ese entendimiento en el corazón de que quien ha hecho maravillas, que ha hecho milagros y que ha transformado nuestra vida, nuestro corazón, inclusive nuestra familia, es el Señor y que lo ha hecho a través de su palabra. Ajá. Entonces dice, esto le queda claro a este hombre y él empieza a hablar de lo que él está entendiendo, de lo que él está recibiendo en su corazón, del beneficio que él ha recibido, no solamente en su cuerpo físico, como el tener ahora la capacidad de ver, sino de que su corazón recibió, él en su corazón recibe ese beneficio de que el Señor se haya acercado a él, haya tenido misericordia de él, lo haya visto con amor y le haya sanado, pero ahora está en un proceso de transformarlo a él en su corazón. Y esa transformación viene porque el Señor está presente. Ajá. Entonces después dice que le preguntaron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Una vez que sucede esto, dice el pasaje continúa diciendo, voy a procurar apurarme, dice que lo llevaron ante los fariseos, a este hombre que había sido ciego. ¿Por qué lo llevaron? Pues entiendo que para seguirlo cuestionando, indagando qué fue lo que en realidad sucedió, ¿no? Ante el asombro y tal vez en algunos casos ¿cómo se le dice? Que no creían, pues, la incredulidad ante lo que estaban testificando, ante lo que estaban viendo, de que una persona que durante toda su vida no había visto ahora puede ver. El caso es que lo llevan con los fariseos y dice que el día que el Señor Jesús hizo este milagro era un día de reposo, era un día sábado, ¿sí? Y pues para los fariseos era un día en el que no podían hacer absolutamente nada, pero no porque el Señor haya mandado en que tú no puedes hacer un bien. El Señor Jesucristo mismo en otros pasajes de la Escritura dice, bueno, si tu animal se cae, o se desbarranca, en un día de reposo, tú no vas a tener misericordia de él y lo vas a rescatar y lo vas a sacar. Pues bueno, y lo menciona acerca de una mujer que había estado encorvada durante, creo que dice 30 años, durante muchos años. Dice esta hija de Abraham que Satanás la había atado durante 30 años, no puede ser el día de hoy liberada. Entonces el Señor Jesús sabía que el corazón de Dios es hacer bien aún en el día de reposo, porque el objetivo del día de reposo era tener comunión con Dios, disfrutar a Dios, acercarse a Dios, conocer a Dios, y Dios nos hace bien todos los días. Dios no dio un día de reposo para que uno no haga nada, sino dio el día de reposo para que había dado el día de reposo, porque ahora en el Señor sabemos que como dice el pastor, ¿no? Nos ha enseñado que ese día es hoy, o sea que todos en el Señor, como Él nos enseña, todos los días son días de reposo para nosotros en el Señor, en su palabra, en su voluntad.
Entonces, resulta que estos hombres fariseos religiosos se indignan porque el Señor hace un milagro, sana a una persona, le devuelve la vista, un milagro sorprendente que ellos no habían presenciado, que ellos no habían visto jamás. Y en vez de alegrarse y darle gloria a Dios y humillarse delante de Dios y reconocer la grandeza y la bondad de nuestro Dios, se indignan, se enojan y dicen, volvieron, dice versículo 15, dice, volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, es lo que les estoy comentando, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. O sea, pero esa costumbre de no hacer nada a rajatabla porque era pecado, era una costumbre farisaica, religiosa, que no tenía nada que ver con el corazón de Dios y con la voluntad de Dios de traer libertad a las vidas, sino que esto traía esclavitud, no traía libertad, porque era el producto de una religión, no del corazón y de la palabra de Dios. Dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Es cierto, ¿cómo un hombre que según ustedes está en pecado, cómo puede hacer este tipo de señales tan sorprendentes que solo Dios puede hacer? Y dice, y había disensión entre ellos, entre los fariseos y la gente. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. ¿Se dan cuenta cómo su entendimiento, su corazón está siendo transformado? Ya no solamente es ahí un predicador o una persona que habla de Dios, sino que ahora él dice, es un profeta, es un hombre de Dios, es un siervo de Dios, es alguien que conoce a Dios y que sirve a Dios. Él empieza a entender que esta es la realidad del Señor Jesús. Sus ojos están abriendo, él está dándose cuenta que eso no es un hombre común, es un hombre al que Dios respalda, al que Dios acompaña, al que Dios lo ha ungido, exacto, lo ha ungido, lo ha levantado. Y entonces dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Dice la escritura, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Si lo sabemos, o sea, testificamos, corroboramos que este hijo nuestro, él es, y que era ciego y nació ciego, así es. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. No nos metemos en camisa de 11 varas. Edad tiene, o sea, ya está grandecito. Pregúntenle a él, él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos. Aquí la palabra explica y deja claro que lo que provocaba que ellos respondieran así, que no fueran sinceros, honestos, frontales y dijeran, sí, fue el Señor, fue el Señor Jesús, o fue Jesús el que lo sanó, el que lo restauró, el que le devolvió la vista. Y Dios hizo posible ese milagro a través de la vida de él. Ellos no estuvieron dispuestos a confesarlo y a reconocerlo. Dice, esto dijeron sus padres porque, versículo 22, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenle a él. Y aquí a través de los padres podemos identificar a aquellas personas que también son creyentes, son gente que ha conocido a Dios, pero que es gente que no se ha afirmado en su fe, que no se ha arraigado en su fe y que es, como dice el libro de Santiago, es movida de un lugar a otro, o sea, no está estable, no está firme.
depende de las circunstancias, depende de las situaciones, depende de la gente para decir si cree en Dios, si ama a Dios, si sirve a Dios, si busca a Dios o no. Si las circunstancias son adversas y la gente que está alrededor de ellas no busca a Dios, no sirve a Dios, no ama a Dios, entonces ellos evitan mejor comprometerse y publicar, hacer público que ellos aman a Dios, que sirven a Dios, que creen en el Señor. Pero si la gente que está alrededor de ellos alaba a Dios, busca a Dios, habla de Dios, entonces ahí sí, no, sí, amén, y entonces expresan su fe, pero es gente tibia, pues. El pastor nos ha hablado acerca de la iglesia, que es iglesia comprometida, la iglesia practicante, iglesia que es ¿cómo se llama? Que es de nombre nada más, o más bien dicho, la iglesia que es tibia, pues, que no se compromete, gente que conoce a Dios, que cree en Dios, pero no se ha firmado en su fe, y por tanto, es como la gelatina, pues, se tambalea, tiembla, depende, si me conviene, si busco al Señor o hablo de Dios, si no me conviene, no hablo de Dios ni busco al Señor, gente tibia. Y ahorita vamos a ver la tercera tipo de creyentes, que es gente que dice que cree en Dios, pero con sus actos lo niega. Es lo que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis, que tienen nombre de que viven, pero en realidad están muertos en su pecado, porque no han decidido renunciar a su antigua manera de vivir, y lo único que tienen es un barniz de religión, han aprendido cosas religiosas, cristianas, más bien dicho, evangélicas, pero que su corazón no ha permitido que Dios lo transforme, y ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero entonces, dice, entonces los padres no se quieren meter en problemas porque les preocupa demasiado su estatus, su posición, su apariencia, lo que piensen de ellos, lo que opinen de ellos, y como saben que si dicen es que Jesús es el Mesías, Jesús lo sanó, Dios usó al Señor Jesús para traerle sanidad y vista, y que ellos testifiquen de quién es Jesús en sus vidas, les da miedo, les da pena, y se echan para atrás, y no se afirman para dar testimonio del Señor, sino que se callan y prefieren quedar bien con la gente alrededor para que no los rechacen, para que no los expulsen, y para que ellos conserven su posición, su estatus, y lo que piensan de ellos, ¿no? Entonces, dice después el pasaje, versículo 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, o sea, honra a Dios, exalta a Dios, reconoce a Dios, pero nada más, o sea, a Jesús no. Nosotros sabemos que ese hombre, es decir, el Señor Jesús, es pecador, o sea, dale gloria a Dios, pero a él no. A él no lo reconozcas, ni lo honres, ni lo exaltes, porque ese es pecador. Y dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O sea, yo no sé si sea pecador, pero lo que sí sé es que Dios hizo un milagro en mi vida a través de esa persona. Y dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Siguen con sus cuestionamientos, no porque les importe o porque de verdad quieran conocer al Señor, o porque de verdad les importe saber cómo obra el Señor, o cómo Dios se ha movido en la vida de una persona para sanarla, para restaurarla, para darle una vida nueva. No es eso, es simplemente que no pueden aceptar y entender que Dios pueda restaurar una vida y obrar de una manera en la que ellos no, ¿cómo se llama? No, una vida que ellos no conocen, que ellos no entienden, que ellos no aceptan, que ellos no viven, pues. Entonces,
no les importa, simplemente están expresando su inconformidad con lo que Dios hace, con la forma en que Dios obra, cómo Dios trabaja y cómo Dios restaura y transforma. Y dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te ven los ojos? Versículo 26, versículo 27, él le respondió, ya se los he dicho, y no han querido oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos? O sea, aquí este hombre que, como dije, el ex ciego, que ahora ya no es ciego, dice, ya se los dije, ya se los repetí, o sea que ya fui claro, ya lo dije puntualmente, qué fue lo que el Señor hizo, cómo me sanó, qué pasos dio, qué instrucciones me dio a mí, la forma en que obró en mi vida. Ya se los expliqué, qué cosa no entienden, o sea, y les dice, o sea, de una manera yo entiendo como sarcástica, o sea, si me preguntan tanto es porque ya ustedes hasta ahora ya quieren hasta hacerse sus discípulos. Y entonces dice que en el versículo 28, y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero lo dicen de una manera despectiva, o sea, como buscando denigrarlo, buscando desestimar lo que él está hablando y lo que ha sucedido en la vida de esta persona. Y dice, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Eso es lo que era su argumento, ¿no? Simplemente tenían un barniz religioso nada más de apariencia, pero pues discípulos de Moisés no eran, porque Moisés fue un hombre que amó a Dios y que dice que la misma escritura dice que fue fiel en toda su casa, en la casa de Dios. Entonces fue un hombre que se humilló para someterse a la voluntad de Dios, para buscar de corazón a Dios, para conocer cara a cara a Dios, para recibir luz de Dios y a través de la luz que Dios le reveló, a través de mostrársele personalmente, pero sobre todo a través de la verdad de su palabra, que Moisés fue el receptor, porque él fue el escritor de los 5 primeros libros. Entonces él recibió mucha enseñanza, mucha instrucción, mucha revelación que plasmó en esos libros, ¿no? Entonces recibió mucha luz porque se humilló y renunció a su vida para poder llevar a cabo la voluntad de Dios sobre su vida. Y entonces que a él, al humillarse delante de Dios, al recibir al Señor y al recibir su palabra, su vida fuera transformada, y entonces él se volviera un instrumento útil en las manos de Dios y un instrumento fiel en la casa de Dios, ¿sí? Entonces ellos dicen que son discípulos de Moisés, pero al mismo Señor que fue el Señor de Moisés, a él lo están rechazando, lo resisten. Porque ¿y por qué lo resisten? Porque en su corazón no han recibido su palabra. La única manera y lo vemos en la vida del hombre que era ciego. Él recibe la intervención del Señor, acepta su intervención, acepta que Él intervenga en su vida, que participe de su vida, que Él se acerque a su vida, que toque su vida, porque dice que tocó y con el lodo, yo así lo veo, le hizo unos ojos nuevos, y después lo mandó para que se limpiara y eso que él había diseñado se viniera a la manifestación y él recibiera físicamente la vista de sus ojos. Él recibió al Señor, recibió su palabra, recibió sus mandamientos, y entonces por haberlo recibido, por haberse humillado él y no tener un corazón duro y soberbio, sino un corazón humilde y recibir al Señor y recibir su palabra, eso fue lo que provocó que él obedeciera al Señor y obedeciera a su palabra, porque primero lo recibió a él. Pero ellos no podían obedecer la palabra de Dios, no podían obedecer al Señor, no podían sujetarse a su palabra, porque
ellos para empezar en su corazón no la habían recibido, la rechazaban, la resistían, porque lo resistían a él, y al resistirlo a él, resistían su palabra, su enseñanza, la verdad de Dios que él predicaba y que él enseñaba. Entonces dice, versículo 28, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, hablan de manera despectiva del Señor Jesús, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre, el que había sido ciego, y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y fíjense cómo el entendimiento de este hombre está creciendo, está floreciendo, y él empieza a hablar de una manera muy clara, tal vez no tan rebuscada, pero clara, contundente, de la manera en que obra el Señor, de la manera en que actúa el Señor, lo cual nos dice que su entendimiento estaba siendo alumbrado, iluminado por la presencia del Señor en su vida y la presencia de la palabra del Señor en su vida, que lo estaba transformando. Fíjense lo que dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Fíjense, muy puntual este hombre, dice, desde el principio, o sea, a lo largo de los siglos, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si el Señor Jesús, no viniera de Dios, nada podría hacer. Él tiene claro, ustedes y yo sabemos que el único que puede hacer ese tipo de milagros, de prodigios, de sanidades, es el Dios eterno, el Dios verdadero. Y el único que tiene la capacidad para poder manifestar ese tipo de milagros es alguien que le ame, que le tema y que haga su voluntad. Y entonces este hombre, al ver que el Señor Jesús tiene la capacidad y el poder para hacer milagros, entiende que es alguien que ama a Dios, que alguien que teme a Dios y alguien que hace la voluntad de Dios, que anda en la palabra de Dios, que anda en la voluntad de Dios, que camina con el Señor. Eso le queda claro y lo tiene bien entendido. Esta persona, a pesar de que no recibió ningún tipo de instrucción de religiosa, no era fariseo, no era saduceo, no era maestro de algún rabino importante, era una persona ciega. Sin embargo, el hecho de que el Señor se acercara a su vida, se presentara, interviniera en su vida, obrara en su vida y diera órdenes que él humildemente recibió y obedeció, le empezaron a traer luz a su mente y a su corazón, y Dios empezó a traerle entendimiento de quién es el Señor, de cómo obra el Señor, y él empieza a tener vida y a florecer y a poder ver espiritualmente, porque hasta donde estamos viendo aquí, tanto los fariseos que dicen que veían, no podían ver quién era el Señor Jesucristo. Los padres, que se supone que ellos no tenían ningún problema de salud ni con los ojos, tampoco podían reconocer y darle el lugar al Señor Jesucristo que merecía, como el que había hecho el milagro y había sanado a su hijo. Pero el ciego, el que se supone que no podía ver, ese que era ciego físicamente, era el único que era capaz de ver quién en verdad era el Señor Jesucristo y quién lo había mandado. Y esto es sorprendente, porque entonces cuando el Señor interviene, y esto lo voy a explicar ahorita en un par de minutos, Él interviene y Él cambia las cosas a como muchas veces nosotros los seres humanos las vemos. Vemos las cosas superficialmente, materialmente, humanamente, pero cuando el Señor interviene, se manifiesta y nos enseña su palabra, su verdad, su justicia, entonces eso nos da la capacidad de nosotros de poder tener entendimiento, y cuando tenemos entendimiento que proviene del cielo, que proviene de Dios, entonces nosotros podemos ver como Dios ve. Y es lo que Dios busca cuando nos enseña y nos instruye y nos edifica y nos hace crecer en su palabra.
Entonces, permítanme. Ok, entonces dice, entonces da una explicación concreta pero muy contundente este hombre y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha ido a decir a alguno que abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. No me hubiera podido sanar por más paramayas y pantomimas que hubiera hecho, no hubiera podido. Así como los profetas de Baal y de Acera hicieron un montón de payasadas cuando ofrecieron un sacrificio, pero nadie contestó. Sin embargo, cuando el profeta Elías ofrece su sacrificio, hace una oración breve y dice, Señor, que sea manifiesto tu Israel, que todo esto que yo he hecho, lo hice porque tú me lo mandaste. Y entonces el Señor desciende y se manifiesta de una manera poderosa. Entonces, él había entendido esa verdad, que el Señor Jesús podía hacer ese tipo de milagros simplemente porque estaba haciendo y caminando en la voluntad de Dios. Ajá. Entonces dice, fíjense lo que sucede, en vez de decir, tienes razón, es verdad, es la forma en que el Señor actúa, es la forma en que nuestro Dios obra. Dice en versículo 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado, o sea, tú has vivido desde que fuiste concebido en pecado, por eso estás ciego o estabas ciego. Y tú que has vivido en pecado, y al contrario de nosotros, que nosotros hemos tenido vidas más públicas y en apariencia más honorables que tú, porque interiormente seguían sin ser transformados, sin ser limpiados y sin ser, pues sí, limpiados de sus pecados. Sin embargo, se mantienen su soberbia y deciden no humillarse, no arrepentirse, y entonces lo que hacen es, resisten, repudian a este hombre y le dicen, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, o sea, nosotros sí sabemos, tú no sabes nada. Pero cuando yo tengo una religión, cuando puedo conocer de la Biblia, de la palabra de Dios, pero si yo no permito que el Señor intervenga en mi vida, que me confronte, que me convenza de pecado, que me redarguya, que me instruya, que me corrija, que ordene mi vida y que me enseñe a caminar en su voluntad, en su palabra y a crecer en su carácter. Si yo no permito que Dios lleve a cabo esa obra en mi vida, yo lo único que tengo es una religión, y las palabras que yo me haya aprendido son simplemente teoría y palabras que no tienen poder, ¿sí? Que era el caso de lo que estaba sucediendo con estos hombres. Pero el otro hombre que había sido ciego, se había humillado y había recibido la palabra la palabra de Dios por medio de la vida del Señor Jesucristo. La recibió y obedeció. Y entonces, ahora el que podía ver era él. Ahora el que estaba teniendo entendimiento era él. Ahora el que estaba conociendo de verdad a Dios era él. No los fariseos que tenían conocimiento, que tenían costumbres, que tenían tradiciones, que habían estado mucho tiempo en una religión o haciendo cosas, digamos, religiosas, pero que en el fondo del corazón se habían humillado para permitir que esa palabra los cambiara, los transformara, los limpiara y el Señor les diera una vida nueva renovándoles la mente y el corazón. Simplemente era una apariencia exterior, pero que en su corazón ellos querían seguir viviendo su propia vida, querían hacer su propia voluntad, no estaban dispuestos a humillarse ni amar a Dios de verdad, de corazón, ni obedecer su palabra. Entonces, ¿cómo se llama? En el fondo estaban aún con que tenían buenas vestiduras y eran reconocidos públicamente delante de esa sociedad de ese tiempo, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y nosotros, hermanos, ya voy aterrizando, pero antes de ir al punto que sigue, tenemos que tener presente eso, porque a veces
Si nosotros hace poco compartí acerca de la parábola de los talentos y la parábola habla de 3 siervos, 2 que fueron diligentes, esforzados, mantuvieron una relación cercana con su amo y dieron fruto y rindieron cuentas correctas delante de él y fueron recompensados. Pero hubo otro que decidió mantenerse no solamente físicamente, sino en su corazón, mantenerse distanciado de su amo. Y esa distancia de su amo hizo que él no pudiera ver y conocer a su amo en profundidad y poder desarrollar una relación cercana con él, que lo ayudara a él a crecer, a madurar, a ser transformado, y que como resultado de esa transformación, de esa maduración, de esa madurez, al ser discipulado, al ser entrenado, al ser transformado, él pudiera llevar a cabo correctamente la encomienda que se le dio como sus otros 2 consiervos. Pero como él dice la escritura, le llama que fue malo y fue perezoso. Es decir, él no estuvo dispuesto a limpiar su corazón ni a corregir su camino, sino que se le hizo más fácil esconder, hacer a un lado lo que él conocía, lo que él tenía que hacer, no lo quiso hacer, fue negligente, fue holgazán y no asumió su compromiso, su responsabilidad delante de su amo, y el resultado dice que le fue quitado lo que recibió, y además dice que fue echado a las tinieblas de fuera, fue desechado, no participó del reino de su amo. Entonces, si nosotros nos descuidamos y nosotros empezamos, que viene un enojo, un rencor, que viene una amargura, que vienen muchas formas en las que nosotros nos contaminamos y no decidimos humillarnos, arrepentirnos, pedir perdón y buscar reconciliarnos con Dios, restaurar nuestra relación con Dios, restaurar nuestra comunión con Dios y muchas veces con nuestros hermanos. Eso puede ir contaminando nuestro corazón para que en vez de acercarnos más a Dios y crecer en el Señor, empecemos a enfermarnos y a dejar de crecer, y como consecuencia de permanecer enfermos y sin arrepentir, o sea, enfermos espiritualmente y sin arrepentirnos, nos alejemos de Dios y terminemos apagándonos y secándonos espiritualmente. Entonces, necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque nosotros no vamos a ser arrebatados o tomados por el Señor, o una vez que partamos de esta tierra, si nos toca morir físicamente, ir a la presencia del Señor, pero nosotros no corregimos lo que teníamos y nos pusimos a cuentas con Dios y buscamos restaurar nuestra intimidad, nuestra comunión, nuestra relación con Dios, no vamos a ser recibidos por el Señor. Y el pastor ha hablado claramente que la salvación se puede perder si nosotros no tenemos cuidado de ella y de nuestra relación con Dios, que es la más importante. Entonces, esa misma situación que estaba pasando con ese ejemplo que el Señor Jesús pone por medio de esa parábola, o las parábolas, esa y la de las vírgenes, está sucediendo con estos hombres que tenían una apariencia religiosa, que tenían conocimiento, que habían asistido muchos años a la sinagoga o nosotros a la iglesia. Sin embargo, la religión o la costumbre o la asistencia no hace que nosotros seamos siervos de Dios, hijos de Dios, discípulos del Señor Jesús. Para ello es necesario que permitamos que Dios esté permanentemente limpiando y transformando nuestro corazón, para que eso nos permita a nosotros humillarnos delante de Dios, recibir su palabra, obedecer su palabra, y por medio de obedecer su palabra, caminar en su voluntad, andar en su voluntad. ¿Sí? Dice, ya vamos aterrizando, y dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice, y le expulsaron, lo sacaron de la sinagoga donde estaban. Entonces dice la escritura que entonces el Señor Jesús oyó que le habían expulsado, y hallándole le dijo,
¿crees tú en el Hijo de Dios? Ojo, que aquí me llama la atención, que es una de las, yo estuve buscando y hay tres citas, todas están en Juan, en donde el Señor Jesús habla de sí mismo como el Hijo de Dios. La primera es esta, Juan 9:35, la segunda es Juan 10:36 y la tercera es Juan 11:4. En esas tres ocasiones el Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como Hijo de Dios. Hay muchas referencias a la palabra hijo en la Biblia, y sobre todo al Señor Jesús, pero en las otras citas él habla de hijo de hombre, o dicen hijo de Dios, pero lo dice otra persona. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4 dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia, pero quien lo dice es el Padre. Pero que diga, yo soy hijo de Dios, y que lo diga el mismo Señor Jesucristo, solo encontré 3 pasajes y los 3 están aquí en Juan. Y el primero de ellos que yo encontré, ustedes pueden buscar e investigar, pero los que yo encontré solo fueron 3, que él mismo dice de sí mismo. Y el primero es este pasaje, Juan 9:35, que dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor Jesucristo se está revelando a este hombre que antes era ciego, pero se humilló, dispuso su corazón, obedeció al Señor, y el resultado es no solamente que había recibido sanidad física, sino que ahora el Señor mismo se está revelando a él como el Hijo de Dios. Qué hermoso es que el Señor mismo se acerque a nuestra vida y nos revele de su corazón a nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. Pero no porque como dice la Escritura, no porque nos lo reveló carne y sangre un ser humano, sino porque nos lo revela el Padre mismo, nos lo revela a través de su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesús le está diciendo a este hombre que antes era ciego, ahora tiene luz y le está recibiendo la luz, porque lo que está enseñándole el Señor es luz para su espíritu, luz para su entendimiento, para su corazón, de manera que él pueda ver quién de verdad es el Señor a los ojos del Padre. Entonces él ahora tiene mucho más luz y más vista en sus ojos, en los ojos de su corazón, que los fariseos y que sus propios padres. Y dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió y él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Le está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y versículo 38, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido. Ojo con esta frase porque estamos terminando. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que vean, los que ven o dicen que ven o creen que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, fíjense, pausa. El Señor Jesús le está diciendo, yo he venido a este mundo para traer juicio. Y que ese juicio traiga como resultado que los que no ven puedan ahora ver, y los que ven o dicen que ven sean cegados. Y entonces cuando el Señor Jesús dice eso, estos fariseos le dicen, ¿qué acaso nosotros también somos ciegos como él? O sea, ellos no estuvieron, el Señor está diciendo que él vino a revelarse para evidenciar la realidad espiritual en nosotros y alrededor de nosotros. Porque aquí parecía que los espirituales eran los fariseos y que el otro era un pecador sucio, inmundo, que no tenía gracia ni misericordia. Sin embargo, se presenta el Señor Jesús, y el que acepta la gracia, el que recibe la misericordia, es el que a los ojos de los fariseos no tenía
esperanza, no tenía oportunidad. Y los que decían que conocían a Dios, que servían a Dios, que buscaban a Dios, resultaba que estaban secos y muertos. Y al revelarse el Señor evidencia la realidad y cambia y transforma, o podemos ver cómo a los ojos de Dios las cosas son muy distintas. Esta persona recibe misericordia y recibe luz, y estos otros que decían que conocían a Dios y que sabían quién era Dios, resulta que están en completas tinieblas, en oscuridad, y no pueden ver, están ciegos, porque al no recibir la palabra de Dios, no podemos tener luz en el corazón, no podemos tener luz en nuestro entendimiento. Y entonces eso va a provocar que estemos alejados de Dios. La falta de luz en el corazón y en el entendimiento es la consecuencia de habernos alejado de Dios, de rechazar la palabra de Dios, de no recibir y obedecer la palabra de Dios, que era lo que le sucedía a los fariseos. Entonces, el Señor dice, para juicio he venido. El juicio, ¿qué busca un juicio? Establecer justicia, y para establecer justicia tiene que diferenciar lo que es correcto de lo que no es correcto, lo que es bueno de lo que es malo, lo justo de lo injusto, y entonces cuando el Señor interviene y obra en medio de esa gente, de esas circunstancias, Él hace una diferencia, y entonces podemos ver quién es el que en realidad está ahora cerca de Dios y quién es el que en realidad, a pesar de su apariencia, está alejado de Dios. Y entonces Dios viene para establecer juicio y para manifestar o evidenciar las cosas como Él realmente las ve y como realmente son delante de Él. Entonces, ese juicio, el hecho de que Él intervenga, va a hacer que los que para los demás no ven, estén ciegos, puedan ver porque lo recibieron a Él, recibieron su palabra, y su palabra los limpió, los sanó, los transformó y les devolvió la vista. Y para los que dicen que ven, que creen que ven, pero no se acercan a Dios, no se humillan a Dios, no reciben la palabra de Dios y no deciden obedecer a Dios, entonces que el resultado de eso es que terminen en tinieblas, en oscuridad, ciegos, porque en su corazón se endurecieron, se ensoberbecieron, se llenaron de orgullo y no se humillaron para arrepentirse, para volverse a Dios, para buscar restaurar su relación con Dios y por ende tener la capacidad para recibir el consejo de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, y que eso les permitiera recibir luz en el corazón, luz en su entendimiento, y a causa de tener luz en el corazón y en el entendimiento podamos caminar con Dios, podamos obedecer a Dios, podamos amar a Dios y podamos servir de corazón a Dios. Entonces el Señor les está diciendo, para eso vine yo, para que las cosas espirituales sean manifiestas y salga a la luz la verdad de la condición del corazón de cada uno de nosotros como seres humanos. Y entonces entonces tú estás diciendo, dicen los fariseos, que nosotros somos ciegos, o sea, estamos ciegos, o sea, tú estás diciendo que nosotros no vemos, o sea, ¿cómo es posible? Y entonces el Señor les contesta, si fueran ciegos, si no vieran, si ustedes estuvieran si ustedes, como una persona que es ciego, que tiene una necesidad y se acerca a Dios, recibirían misericordia, pero ustedes creen o dicen que están cerca de Dios, pero en el fondo de su corazón están alejados de Dios y no se quieren acercar a Dios, no se quieren humillar, no se quieren arrepentir, no se quieren volver a Dios. Entonces, si fueran ciegos, no tendrían pecado, porque no saben, porque no entienden, porque no conocen.
pero ahora, más ahora, porque dicen vemos, o sea, ustedes están diciendo que ustedes conocen, que ustedes saben, que ustedes entienden. Sin embargo, a pesar de que conocen, saben y entienden, no les importa obedecer la palabra de Dios, no les importa buscar a Dios, no les importa amar a Dios y caminar con Él y tener comunión con Él y amarle a Él, y como consecuencia de amarle a Él, servirle a Él y hacer su voluntad. Como ustedes en el fondo de su corazón no están dispuestos a eso, entonces el resultado es que como han decidido cerrar su corazón contra Dios, o no han querido doblegar su corazón ante Dios, su pecado permanece. Entonces, vimos aquí cómo el Señor pudo, en un corazón que estaba necesitado y humillado, el Señor pudo acercarse, tocar esa vida, ministrar su palabra, y que esa vida fuera transformada al recibir esa palabra y al obedecer esa palabra. Y es lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que nosotros tengamos un corazón humilde, dispuesto a recibir la verdad de su palabra, a amar esa palabra y alimentarnos de ella, y con el objetivo de aprender de ella y de obedecerla, para que entonces podamos caminar en comunión con Dios. Ese es el deseo del corazón del Señor. Y nos advierte también a través de los otros dos tipos de personas, los padres de este hombre que fue ciego, que no vamos a ser capaces de dar un testimonio del Señor Jesucristo. Recuerden que la palabra de Dios dice que los que en Apocalipsis, fíjense, rápidamente ya estoy terminando, para concluir, fíjense lo que en el capítulo 12 dice, en versículo 17, habla de quién es la verdadera descendencia de Dios, la descendencia del Señor Jesucristo. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia de la mujer es Israel, el resto de la descendencia de la mujer es la iglesia. Dice, ¿quién es la descendencia de ella? O sea, ¿quién es la iglesia? Fíjense, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando yo soy tibio, yo no puedo dar testimonio del Señor Jesucristo porque mi fe no tiene raíz, no es profunda. Y entonces soy como una ola, soy, como dijera el pastor, como una gelatina que depende de las circunstancias, depende de si me conviene, depende de quién esté, si busca a Dios o si no lo busca. Y una persona así no puede permanecer, ¿sí? Los que van a permanecer y los que Dios cuenta como suyos son los que obedecen, dice, obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, tienen en su vida el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio no solamente lo tienen, sino lo predican y lo dan a conocer, porque es la fortaleza de su corazón, la base de su vida, lo que sostiene su vida, su corazón y su fe. Entonces, hermanos, estamos llamados a que si hemos andado vacilando con nuestra fe, y hemos sido movidos como las olas, que nuestra fe es convenenciera y depende, si me va bien, si me va mal, busco a Dios, pero si ya me va bien, pues entonces ya no necesito a Dios y ahí lo buscaré cuando vuelva a tener necesidad. No podemos vivir así delante de Dios, necesitamos tomar una decisión y humillar el corazón y tener una actitud y un corazón como el del hombre que era ciego. Y también es una advertencia para que si tenemos muchos años en la iglesia pero que hemos descuidado completamente nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios solamente es una cosa del pasado que ahorita está muerta, que está seca, que está vacía, es tiempo de volvernos a Dios, de humillarnos como lo hizo el hombre que no podía ver, y pedirle perdón al Señor, renunciar a nuestro orgullo, a nuestra soberbia y a creer que porque tenemos muchos años como cristianos, inclusive porque podamos ejercer un ministerio o porque tengamos familia que es cristiana, por eso vamos a ser salvados y rescatados,
que entendamos que el Señor no piensa así, que el Señor no ve de esa forma y que necesitamos tener un corazón humilde porque Dios no se molesta de que tengamos conocimiento y entendimiento. Al contrario, Él desea que nosotros crezcamos en conocimiento y crezcamos más en entendimiento, y para eso es necesario apartar continuamente tiempo para buscarlo a través de su palabra, y que Él nos enseñe, su Espíritu Santo nos enseña a nosotros de manera directa a través de su palabra. Pero eso requiere que humillemos el corazón, que reconozcamos que lo necesitamos y que no vengamos a buscarlo a Él o a buscar su palabra solo cuando tenemos problemas, sino que en medio de cada circunstancia de la vida, sea que estemos atravesando por circunstancias adversas o difíciles, o que tengamos un tiempo de tranquilidad y de bonanza, decidamos en el corazón buscar al Señor, porque tenemos la certeza en el corazón de que somos sus hijos, somos su pueblo, somos sus siervos, y que lo que más necesitamos en nuestra vida es su presencia en nuestra vida, y que no lo necesitamos y que no lo queremos lejos de nosotros, sino cerca de nosotros, para que Él nos guíe, para que nos haga caminar en su voluntad, y que podamos recibir, como dice en la Biblia, en el Salmo famoso Salmo 23, que dice, el versículo 6 dice, sí, no sé si se recuerdan, el versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y por qué me seguirán? Porque ando en el camino de Dios, en donde habitan y moran el bien y la misericordia, el bien y la misericordia de Dios. Y en su casa, en la casa del Señor moraré por largos días, porque ese camino me lleva a su presencia, me permite morar en su presencia y andar en su presencia. Y bueno, les agradezco el tiempo, y quiero terminar esta enseñanza con una breve oración para darle gracias al Señor y despedir este tiempo. Padre, esta noche te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor, que revela tu corazón, Señor, y que nos permite conocerte de verdad, Señor. Gracias, Señor, porque si te conocemos a ti, este texto nos recuerda que no es porque nosotros o nuestras justicias nos hayan traído hasta aquí o llevado hacia ti, sino fue porque tú tuviste misericordia, porque tú nos escogiste, Señor, y tú te acercaste a nuestra vida, interviniste en nuestra vida y te revelaste a nuestra vida, Señor. Y sabemos que el principal instrumento por medio del cual tú te has revelado a nuestra vida, te sigues revelando y te seguirás revelando para gloria tuya y para gozo nuestro y beneficio nuestro, es tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, el instrumento, Señor, por medio del cual tú te revelas a ti mismo, y tu Espíritu Santo revela quién en verdad es el Señor Jesucristo, que Él es el verdadero y único Hijo de Dios, a quien tú has enviado. Tu palabra dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y el único capaz de revelarlos es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos revela al Padre y al Hijo por medio de tu santa palabra, Señor. Así que te agradecemos por la bendición, el regalo, Señor, el tesoro que tenemos en ella, en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, y te pido, Padre eterno, que ministres el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a lo que tú deseas hablar, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque esta palabra es para cada uno de nosotros, Señor, porque siempre estás buscando enseñarnos, instruirnos, corregirnos y transformar, limpiarnos, restaurarnos, transformarnos, perfeccionarnos por medio de la revelación de tu verdad, Señor, y de tu persona, Señor, para que Cristo sea formado en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, te bendecimos esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno,
Les agradezco el tiempo, discúlpenme, ya me extendí un poquito, o bastante, pero les agradezco nos hayan acompañado, me hayan acompañado en el estudio, en la meditación de esta porción de las Escrituras. Que Dios les bendiga, me da gusto saludarles nuevamente y pues hasta pronto. Dios les bendiga.